Si miramos a nuestro alrededor, casi cualquier objeto de metal, no importa si es un simple tornillo o la viga de un edificio, ha pasado por un proceso de transformación, uno de verdad fascinante para llegar a tener esa forma. Hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo. Bueno, la respuesta está en una disciplina clave de la ingeniería, una que da forma a nuestro mundo de maneras que, la verdad, a menudo ni notamos. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a definir qué es el mecanizado. Luego exploraremos las dos grandes maneras de hacerlo, sin cortar y quitando material. Después, analizaremos los pros y contras y cerraremos con el panorama completo. ¡Vamos a ello! Bueno, empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es exactamente esto del mundo del mecanizado? Dicho de una forma sencilla, es el arte de darle a una pieza la forma que queremos, quitándole el material que sobra. Y esto se puede hacer de dos maneras principales, o cortando y generando esas pequeñas virutas de metal o desgastando la superficie poco a poco. Y aquí está la idea central que hay que entender. Pensemos que hay dos caminos principales. Por un lado, el mecanizado sin arranque de viruta. Esto es muy parecido a moldear arcilla. El metal se presiona, se deforma, pero no se pierde nada de material. Y por el otro lado está el mecanizado con arranque de viruta, que se parece más a tallar madera. Se usa una herramienta para cortar y quitar el exceso hasta que aparece la forma final. Ok, vamos a meternos de lleno en el primer método. ¿Cómo es posible darle forma al metal sin hacer ni un solo corte, usando solamente presión? Bueno, aquí nos encontramos con un proceso, de los más antiguos y poderosos, la forja. En la forja, el metal se somete a una presión increíble o a impactos muy fuertes. Lo interesante es que esto no solo le da forma, sino que también compacta toda su estructura interna, y eso lo hace muchísimo más resistente. Y no hay que pensar solo en herreros de películas. La forja está por todas partes. La vemos en objetos robustos y cotidianos, desde esas rejas de hierro con diseños superartísticos hasta componentes estructurales que tienen que aguantar una fuerza inmensa. Otro método clave es el laminado. El concepto es bastante simple pero súper efectivo. Imaginen que se obliga al metal a pasar entre unos rodillos gigantes de alta rigidez. Estos rodillos lo comprimen y lo deforman de manera plástica, o sea, de forma permanente. ¿Y dónde vemos los resultados de esto? Pues es el proceso perfecto para crear productos largos con una forma constante. El ejemplo más clásico son los rieles del ferrocarril, pero también las vigas, los tubos y esas enormes bobinas de lámina de metal que luego se usan para fabricar muchísimas otras cosas. Y ahora, atención a este proceso que es fascinante. Se llama trefilado y es básicamente cómo se hacen los alambres. Se empieza con un alambre grueso que se estira y se hace pasar por una serie de dados, que son como moldes, cada uno un poquito más pequeño que el anterior. Con cada paso, el alambre se hace más delgado y largo y curiosamente también se vuelve más fuerte. Muy bien, ya vimos cómo se moldea el metal a pura presión. Ahora, demos vuelta a la página y hablemos de la otra gran técnica, esculpirlo, quitando todo el material que sobra. En este método, la cosa cambia. La acción principal es que una herramienta de corte, que por supuesto es más dura que la pieza, va arrancando o cortando material. Y ese material que se quita, ese residuo tiene un nombre técnico. Se conoce como viruta. Aquí todo se trata de quitar lo que no sirve para dejar únicamente la forma que queremos. Pero ¿por qué tomarse la molestia de quitar material? Bueno, aquí viene la magia. Lo más increíble de este método es la precisión que se puede alcanzar. Es la única forma de crear geometrías complejas que de otra manera serían imposibles. Pensemos por ejemplo en las roscas de un tornillo, en agujeros perfectamente redondos o en superficies súper lisas y pulidas. Pero claro, como en todo, ningún método es perfecto. Así que vamos a analizar los pros y los contras de esto de esculpir el metal. A ver, pongámoslo en una balanza. Por un lado, las ventajas son clarísimas. Se puede lograr una variedad de formas casi infinita, con una precisión espectacular y un acabado superficial de primera. Por el otro, las desventajas. Se desperdicia material en forma de viruta, aunque ojo, se puede reciclar y por lo general es un proceso más lento que otros. Muy bien, y ya para ir cerrando, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo encajan estos procesos en la fabricación de un objeto, de principio a fin? Esto lo ilustra perfectamente. El mecanizado no suele ser el primer paso. Muchas veces, un proceso como la forja o la fundición crea la forma general, la silueta por así decirlo. Y luego entra en juego el mecanizado para añadir los detalles finos, refinar las dimensiones y darle ese acabado superficial perfecto.
De hecho, esta frase lo resume todo a la perfección. El mecanizado proporciona la forma final, las dimensiones, el acabado y los detalles geométricos especiales que otros procesos no pueden crear. Es, en pocas palabras, el toque final de precisión. Y esto nos deja con una pregunta bien interesante. La próxima vez que tengamos un objeto de metal en las manos, una herramienta, una pieza de un coche, hasta una simple bisagra, queda la duda. ¿Fue forjado, laminado o fue esculpido con una precisión milimétrica? La verdad es que el mundo del mecanizado está en todas partes, solo hay que saber mirar.